La mafia mexicana es una de las estructuras más pequeñas, con una de las sombras más grandes. Hablamos de unos pocos cientos de miembros iniciados. Aún así, pueden dirigir a decenas de miles de sureños en la calle mediante una sola cosa: el impuesto. Paga, acata las órdenes o quedas marcado para una agresión. Aquí está lo clave. La mayoría de la gente cree que la prisión termina la historia. La M usa la prisión para dirigirla. En este video, nombro a 12 hombres vinculados a esa maquinaria. Todos están encerrados en el sistema federal. Cada uno es un expediente que muestra cómo el poder sobrevive detrás de una puerta cerrada. Número 1. Anthony Coco Zaragoza. El 15 de enero de 2020, en el penitenciario Federal Lee, en Virginia, se cierra la puerta de una celda. Y en un lugar donde las puertas no se cierran por accidente, ese sonido lo cambia todo. 3 internos de la MS-13, una pandilla transnacional conocida como Mara Salvatrucha, se mueven. 2 entran a la celda. 1 se queda afuera, sostiene la puerta y bloquea a cualquiera que intente entrar. Lo que sigue es rápido, agresivo y controlado. Cuando termina, el personal encuentra una celda con daños severos. Zaragoza queda en estado crítico. Los investigadores describieron después la escena como muy dañada, con señales claras de violencia extrema. Zaragoza era de Los Ángeles. Las autoridades lo identificaron como miembro de la pandilla rival Calle 18. Ya cumplía cadena perpetua en una prisión federal por una serie de homicidios en Los Ángeles de los años 90. Y según informes vinculados al caso, después de entrar al sistema federal fue iniciado en la mafia mexicana. Eso significó que su nombre llevaba otro tipo de peso dentro. Los atacantes dijeron a los investigadores que llevaban meses planeando el ataque. Dijeron que se trataba de respeto, de la mafia mexicana, y de que la MS-13 creía que los estaban menospreciando. Uno de los atacantes afirmó que Zaragoza pidió una lista de internos de la MS-13 con cadena perpetua. En palabras de ese atacante, eran hombres que no se preocuparían por sumar otro caso. Afirmó que podían usarse para presionar al personal si Zaragoza era enviado a confinamiento solitario o si era objetivo. Los investigadores trataron esa afirmación como una ventana a cómo funcionan las relaciones de poder tras las rejas. Favores, palanca y la amenaza de represalias organizadas. En entrevistas, un atacante advirtió: solo espera. Dijo que la MS-13 no sería la única en darle la espalda. Otro lo planteó en términos de familia: vivimos y morimos MC. En la sentencia, un fiscal federal dijo que la agresión encendió la mecha. El gobierno la describió como el momento que empujó las tensiones a un conflicto abierto. Las autoridades también dijeron que ayudó a impulsar una investigación nacional sobre una relación fracturada entre pandillas que antes estaban alineadas. Y 2 años después, ese conflicto reaparece en la penitenciaría federal conocida como USP Beaumont, en Texas. USP es la sigla en inglés de Penitenciaría de Estados Unidos. Las autoridades dijeron que internos de la MS-13 atacaron a sureños, miembros alineados con la mafia mexicana. 2 hombres perdieron la vida. Las autoridades informaron que el sistema penitenciario federal entró en un encierro total a nivel nacional por casi una semana. En otras palabras, una celda en Virginia no se quedó en una celda. Se convirtió en una señal de alerta. Número 2. Ronnie Bruiser Brusino. El 30 de octubre de 1978, en Terre Haute, Indiana, una prisión federal de noche funciona por rutina. Pases de lista, puertas, silencio. Luego la rutina se rompe. Un módulo entra en encierro total. Se gritan órdenes. El movimiento se detiene. Los investigadores inician el mismo proceso que siempre inician tras una muerte bajo custodia. Separan a los internos, recogen declaraciones, reconstruyen quién estaba dónde y determinan qué lo detonó. En ese torbellino, un nombre se vuelve central rápidamente: Ronnie Joseph Bruschino, conocido como Bruiser. Lo que hace tan impactante la historia de Bruschino no es solo la acusación. Es lo que ocurre después en los tribunales. Es acusado, va a juicio. En un punto, es condenado. Luego un tribunal de apelaciones interviene y anula la condena. El tribunal devuelve el caso porque los jurados estuvieron expuestos a información externa que no debían ver. En términos claros, el tribunal dijo que el proceso estaba viciado. No que lo que estaba en juego no fuera real, sino que el juicio no podía considerarse limpio. Con el paso de los años, el nombre de Bruschino no se pierde en archivos viejos. Sigue reapareciendo en registros federales vinculados a delitos graves bajo custodia. Una decisión judicial posterior lo describe cumpliendo una condena total de cadena perpetua relacionada con múltiples delitos. Eso incluye falsificación y violencia grave dentro de prisión. Ese mismo rastro documental muestra que la libertad condicional fue denegada. Primero a inicios de los años 90, con un largo intervalo antes de revisión. Luego denegada de nuevo años después. El mensaje del sistema fue claro: no iba a salir.
Y luego está la sombra mayor bajo la que se asienta su nombre. Bruschino se convierte en el nombre principal de una demanda importante vinculada a la penitenciaría federal conocida como USP Marion. Después de que la prisión entró en un encierro total estricto en 1983. El caso impugnó condiciones extremas de confinamiento durante una era en la que las prisiones federales se desplazaban hacia encierros prolongados y control máximo. Los tribunales no se pusieron del lado de los internos como ellos querían. Pero la demanda capturó un punto de inflexión. Cómo el sistema se apretó, cómo se endureció, y cómo algunos hombres se convirtieron en piezas permanentes dentro de él. Con Bruschino, la historia no es solo una noche en Terre Haute. Son décadas de custodia, litigios y una era carcelaria definida por el control. Número 3. Tommy T. Bug Moreno. Cuando Tommy T. Bug Moreno entra al sistema penitenciario federal a inicios de los años 80 por una condena por robo a banco, la puerta de ingreso se cierra detrás de él. Y, en realidad, nunca vuelve a abrirse. Esa pudo haber sido toda la historia. Cumplir la condena, envejecer, desaparecer en el fondo. Pero Moreno no desaparece. Se convierte en el tipo de interno que la gente observa antes de hablar. Años después, según informes, su nombre queda vinculado a una agresión contra otro interno en la penitenciaría federal conocida como USP Lompoc, en California. Dentro de los muros de la prisión, un caso extra así no solo suma años, suma peso. Cambia la forma en que el personal te vigila. Cambia cómo otros internos te miden. Y cambia cómo el patio decide si eres alguien seguro de ignorar o alguien peligroso de poner a prueba. Luego Moreno aparece en un lugar que hombres como él suelen evitar. Un tribunal federal. Sube al estrado bajo juramento y explica los negocios de la prisión sin dramatismo. Dice que si se genera dinero ilegal en un área vinculada a ti, tomas un porcentaje. No una sola vez. De manera regular, como renta. Lo describe como rutina. Dinero constante que mantiene todo predecible. Porque todos saben qué pasa cuando la rutina se rompe. Explica el territorio de la misma forma. Si los cobradores de alguien se meten en el área de otro hombre, se les dice que se vayan. La mayoría de las veces, se van. No por violencia constante, sino porque las consecuencias ya están claras. Luego llega el detalle que cambia cómo suena todo lo demás. Moreno habla de familia. Dice que creció con 9 hermanos y 6 hermanas. Y dice que 5 de sus hermanos eran miembros de la mafia mexicana. En la cultura carcelaria, eso no es charla casual. Es una señal. La gente asume que tienes respaldo. La gente asume que cargas obligaciones. Algunos te rodean, otros te observan de cerca. La historia de Moreno no es llamativa. Es estructural. Un robo a banco pone el reloj en marcha. La violencia dentro eleva lo que está en juego. Y el testimonio bajo juramento corre el telón sobre cómo se hacen cumplir el dinero y el territorio detrás de la cerca. Paga lo que debes. Mantente en tu carril. Cruza la línea. Y alguien cobra. Número 4. Richard Chuco Santiago. En abril de 2005, en el ADX Florence de Colorado, la prisión Supermax, diseñada para aislar a los internos más peligrosos del país, el patio de recreación se abre bajo supervisión estricta, del tipo pensado para que nada se salga de control. Dentro de ese patio, un líder de alto rango llamado Manuel Tati Torres es atacado. No sobrevive. Eso por sí solo es raro. Lo que lo vuelve histórico es dónde ocurre. De acuerdo con la Fiscalía Federal, fue el primer homicidio jamás registrado dentro del ADX Florence. La instalación fue construida precisamente para evitar ese tipo de hechos. Según los registros judiciales, el ataque fue cometido por Richard Chuco Santiago y otro interno, Silvestre Chicali Mallorquí Rivera. El caso superó de inmediato la disciplina penitenciaria. Se convirtió en un proceso federal por homicidio con las consecuencias más graves posibles. Años después, en 2016, Santiago aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar una posible pena de muerte. Se declaró culpable. Fue condenado a cadena perpetua. No era su primera cadena perpetua. Antes del ADX Florence, Santiago ya cumplía cadena perpetua por otro homicidio en prisión. En USP Lompoc, en California, había sido condenado por asesinato en primer grado por la muerte del interno Johnny Estrada. La fiscalía sostuvo que no fue una pelea al azar. Dijo que se trató de una muerte selectiva, ligada a jerarquías internas y afiliaciones dentro del sistema penitenciario. Para cuando el caso del ADX Florence se consolidó, el expediente de Santiago contaba una historia clara. La violencia lo seguía de una instalación federal a la siguiente. Cada caso elevó la respuesta del gobierno. Lompoc terminó en cadena perpetua. El ADX Florence llevó la pena de muerte a la mesa, antes de terminar del mismo modo. Santiago es de Hayward, California, pero su historia no vive en la calle. Vive detrás de los muros. 2 homicidios en prisión. 2 cadenas perpetuas.
y un momento que cambió para siempre cómo el sistema federal veía la seguridad en su nivel más alto. Con Santiago, el peso no es la reputación ni el dinero. Es el historial, un nombre ligado a la violencia más extrema en los espacios más controlados que tiene el sistema. Número 5. Lionel Wizard Laredo. El 14 de marzo de 2010, en Huntington Park, California, un callejón se extiende entre Stafford Street y Templeton Street. Está dentro del territorio de Florencia 13. Un hombre al que la acusación llama Víctima R.A. queda acorralado. De acuerdo con la fiscalía, había estado hablando. Les decía a otros miembros de la pandilla que un jefe estaba cooperando. En ese mundo, esa palabra no es chisme. Es un detonante. La noche anterior, los teléfonos se encienden con llamadas codificadas. José Dorado le dice a Javier Ulloa que R.A. está difundiendo la acusación. Ulloa no llama a la policía. Según la fiscalía, llama para imponer disciplina. Otra voz, Tanus Fasá, confirma que R.A. ha estado hablando de más. Ulloa les dice a Dorado y a Fasá que se encarguen. Incluso llama directamente a R.A. y amenaza con represalias. Una mujer que actúa como intermediaria, Celina Arana, escucha la llamada. Después, le dice a Ulloa que el hombre sonaba asustado. Al día siguiente, R.A. es agredido en ese mismo callejón. Luego es baleado y muere. Entonces llega un recordatorio que cae como un manual de reglas. Los investigadores dijeron que solo 2 hombres tenían autoridad para ordenar la muerte de miembros de Florencia 13. Arturo Castellanos y Leonel Wizard Laredo. Ahí es donde aparece Wizard, incluso cuando no está en la llamada. En 2019, una acusación RICO en Los Ángeles, una ley federal contra el crimen organizado, lo nombró como el principal acusado. Para entonces, ya llevaba años encarcelado en Beaumont, Texas. También cumplía condenas previas por crimen organizado y drogas vinculadas a Florencia 13. El gobierno dijo que era miembro de la mafia mexicana, no solo de Florencia 13. La Fiscalía Federal alega que Laredo dirigía las operaciones de Florencia 13 desde prisión. Afirma que usaba jefes operativos, mensajes codificados y el cobro de impuestos sobre drogas y negocios para enriquecerse a sí mismo y a su círculo. Eso no es poder callejero. Es gobierno desde una celda, en soledad. Número 6. Raúl Güero Sherm León. En junio de 2002, en la prisión estatal de Pelican Bay, en California, un módulo se queda en silencio. Luego, el ambiente se tensa. Las puertas dejan de moverse. El personal inunda un nivel. Un interno es encontrado sin vida. Su nombre es Javila Barragan. Dentro de Pelican Bay, eso no se archiva como un conflicto entre internos. Se trata como una señal. Porque cuando algo ocurre en un lugar construido para el control, todos se preguntan lo mismo. ¿Quién dio la orden? Años después, Raúl Güero Sherm León admite que participó. La historia de León impacta porque el sistema intentó enterrarlo en aislamiento y aún así no pudo cortar sus conexiones. Para cuando los investigadores federales se acercaron, León estaba recluido en la unidad de vivienda especial de Pelican Bay, el área diseñada para limitar el contacto, limitar el movimiento y limitar la influencia. Y aún así, en su declaración de culpabilidad ante la Corte Federal, León admitió que era miembro de la mafia mexicana, la M. La Fiscalía describió al grupo como una organización que dirige la política carcelaria mediante estructura y mediante equipos en la calle. El caso Barragan se convierte en el primer punto de anclaje en la cronología. En su declaración, León admitió su participación en ese homicidio dentro de prisión, ocurrido en 2002. El segundo punto llega después. También admitió haber participado en conspiraciones para distribuir drogas y lavar dinero mientras se encontraba en aislamiento. Ese es el detalle que la mayoría pasa por alto. No necesitas libertad para tener alcance. Necesitas una red. Los mensajes se mueven a través de intermediarios. El dinero circula mediante personas que no están encerradas. Y dentro de esa cultura, la disciplina no es emocional, es regla. En 2006, un gran jurado federal presentó una acusación amplia por crimen organizado vinculada a la M. En 2007, León se declaró culpable de conspiración RICO, una ley federal contra el crimen organizado. En enero de 2009, un juez lo condenó a cadena perpetua en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Hay un detalle que hace que todo el recorrido parezca inevitable. León estuvo entre los primeros internos enviados a Pelican Bay en 1989. Décadas después, no solo seguía encerrado. Estaba siendo procesado como parte de una organización que, según el gobierno, utilizó la prisión como un puesto de mando. Con León, la historia no es fama callejera, es resistencia. Es aislamiento, y es una cadena perpetua construida alrededor de un tipo de influencia que el sistema intentó cerrar una y otra vez. Número 7. Alex P. Aguirre. El 8 de julio de 1993, en el noreste de Los Ángeles,
La noticia corre rápido por el vecindario. Manuel Rocky Luna ha sido asesinado a tiros, y según los registros judiciales, Luna estaba vinculado a la mafia mexicana. En ese mundo, un caso así no se interpreta como un conflicto personal. Se lee como un movimiento de poder. Documentos federales posteriores vincularon el ataque con Alex P. Wee Aguirre. Las raíces de Aguirre estaban en The Avenues, una pandilla del noreste de Los Ángeles que la fiscalía trató como parte de una maquinaria más grande. En la calle parecía simple: esquinas, grupos, territorio. Pero la lógica era mayor. El dinero tenía que fluir, el orden tenía que imponerse. Y la calle respondía a la política de la prisión. Ahí es donde entra el impuesto. Si vendías drogas dentro del territorio de The Avenues, según la fiscalía, pagabas una cuota regular. Si no pagabas, eras presionado hasta que lo hicieras. No se trataba de verse duro frente a una cámara. Se trataba de mantener estable el flujo. Dinero entrando, disciplina saliendo. Así es como una pandilla de barrio se convierte en un motor de crimen organizado. Después de la muerte de Luna, lo que estaba en juego alrededor de Aguirre no se redujo. Se volvió federal. A mediados de los años 90, los investigadores construyeron un caso de crimen organizado diseñado para mapear la red. Múltiples actores, múltiples delitos, una sola organización. Aguirre quedó atrapado en esa operación y, según los registros judiciales, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más tiempo adicional encima. Hay un detalle más que le da a esta historia un eco extraño fuera de los muros de la prisión. Según informes, más tarde se vinculó el nombre de Aguirre a repercusiones relacionadas con la película American Me. Fue un momento en que Hollywood se acercó demasiado a la política real de las prisiones, y las consecuencias llegaron después. No hace falta creer en mitos para entender la regla. En esa cultura, el respeto es moneda, y la falta de respeto puede costar vidas. Con Aguirre, el titular no es un solo tiroteo. Es lo que ese tiroteo señaló. Es lo cerca que estuvo del tipo de poder que hace posible un homicidio vinculado a la mafia mexicana. Y cómo el resultado final fue permanente. Cadena perpetua. Sin libertad condicional. Sin camino de regreso. Número 8. Frank Sapo Fernández. A finales de 1998, en el Valle de San Fernando, un distribuidor deja de pagar. No porque esté quebrado, sino porque cree que nadie puede obligarlo. El dinero se supone que debe moverse como un reloj. Una cuota regular de las ventas de droga, pagada a tiempo, pagada en silencio. Cuando eso no ocurre, el Valle lo siente rápido. La información sube por la cadena. Se mencionan nombres. Y luego alguien más arriba toma una decisión. En los registros judiciales federales, uno de los hombres vinculados a ese sistema de cobro de impuestos en el Valle es Frank Sapo Fernández. Está identificado como miembro de la mafia mexicana. La estructura no era complicada. Si vendías en el territorio, pagabas. Si no pagabas, no solo eras irrespetuoso, estabas interfiriendo con el negocio. Y en ese mundo, interferir con el negocio te convierte en un problema que debe resolverse. Los registros judiciales describen un plan que muestra la regla en acción. Fernández y otros hablaron de matar a un hombre llamado James Bouncer López. De acuerdo con la fiscalía, López era visto como alguien que bloqueaba o interrumpía la recaudación de impuestos sobre drogas en el Valle. Ese detalle importa porque convierte la historia en un modelo de negocio. El objetivo no fue elegido por emoción, fue elegido porque el dinero se estaba atorando. Al mismo tiempo, la mafia mexicana no solo presionaba a la calle. Los documentos federales describen que también se estaba enfrentando a sí misma. Describen una guerra interna a inicios de 1998. Un lado estaba vinculado a John Stranger Turskak y Jesse Shady Detvis. El otro lado estaba ligado a líderes como Mariano Martínez y el propio Fernández. Se aprobaron planes para atacar a rivales. Un intento descrito alrededor del domingo de Pascua de 1998 fracasó. Incluso en la cima, el control puede resbalar. Y cuando eso ocurre, la respuesta suele ser más presión, no menos. Luego cayó el golpe federal. En 1999, la Fiscalía presentó una acusación por crimen organizado diseñada para conectar drogas, impuestos y violencia bajo una sola organización. Fernández enfrentó cargos por conspiración de crimen organizado y conspiración de tráfico de drogas. La Fiscalía también trató los planes de homicidio como actos violentos al servicio de la organización. En 2000, un jurado declaró culpable a Fernández. Recibió cadena perpetua en prisión. A partir de ahí, la conexión con el Valle no desapareció. Los registros judiciales identifican a Dominic Solo González como hijastro de Fernández. Estaba vinculado a la recaudación de dinero del impuesto para ese mismo sistema. Con Sapo, la historia no es un solo titular. Es la misma regla repitiéndose. Paga el impuesto. Obedece la estructura. O la organización encuentra la forma de cobrar, de una manera u otra. Número 9. Rudy Crazy Rudy Espudo. El 25 de enero de 2012, en el norte del condado de San Diego,
Agentes federales se mueven antes del amanecer. Realizan allanamientos al mismo tiempo. Escondido, San Marcos, Fallbrook y otros puntos cercanos que llevaban años pagando. El objetivo no era una sola pandilla de calle. Era el hombre cuyo nombre podía cambiar el ambiente de una habitación. En ese mundo no hacía falta verlo para sentirlo. Bastaba escuchar el nombre. Rudy Crazy, Rudy Espudo. Según los registros judiciales, Espudo fue identificado como miembro validado de la mafia mexicana que supervisaba pandillas en todo el norte del condado. Su trabajo no era pararse en una esquina. Su trabajo era cobrar un impuesto. Si los grupos querían vender drogas sin convertirse en objetivo, pagaban una cuota regular. Si fallaban en un pago, el problema no se quedaba en lo financiero. De acuerdo con la fiscalía, se volvía físico con rapidez. Un episodio descrito en el caso muestra el sistema en marcha. Un distribuidor se negó a pagar el impuesto. En lugar de negociar, la fiscalía dijo que Espudo ordenó un robo. La orden bajó por la cadena a través de personas que aún tenían acceso. Personas que podían presentarse, hacer el trabajo y reportar de vuelta. Los registros judiciales señalan que el grupo confrontó al distribuidor estando armado y que se utilizó una escopeta. Después no hacía falta una explicación larga. La lección era el punto. Paga, o el precio sube. Los investigadores dijeron que Espudo supervisaba la distribución de metanfetamina y cocaína a través de pandillas que operaban en y alrededor de Escondido. La estructura importaba más que el drama de la calle. El dinero subía, las órdenes bajaban, el miedo mantenía todo estable. Esto no era violencia al azar. Los investigadores lo describieron como aplicación de reglas, usada para mantener un negocio en funcionamiento. El caso no apareció de la noche a la mañana. Fuerzas de tarea rastrearon relaciones y comunicaciones, construyendo un panorama de crimen organizado que unía drogas, extorsión y violencia con armas. Cuando finalmente salió a la luz la operación Notorious County, el expediente era lo bastante sólido como para desmantelar a grupos completos. En 2013, Espudo se declaró culpable en un tribunal federal. Admitió conspiración RICO, una ley federal contra el crimen organizado, conspiración para el tráfico de drogas y exhibir un arma de fuego en relación con esos delitos. Un juez lo condenó a 35 años en prisión federal. Su apodo no tenía que ver con imprudencia por diversión. Tenía que ver con reputación. Reglas aplicadas sin titubeos. Dinero cobrado sin excusas. Número 10. Juvenal Kenny Vega. A inicios de junio de 2005, en el sur de California, un juez federal autoriza una intervención telefónica. Es el tipo de orden que no se concede para charlas triviales. En cuestión de horas, los agentes escuchan un teléfono que no dice nombres ni direcciones. Habla en clave, horarios, encuentros y frases codificadas que solo tienen sentido si ya conoces el negocio. Un nombre vuelve a aparecer una y otra vez en el papeleo. Juvenal Kenny Vega. Este caso no empieza con sirenas. Empieza con audio. Los investigadores dijeron que las llamadas muestran coordinación, no impulso. Personas alineando producto, moviéndolo y manteniendo el flujo constante. El cargo por el que un jurado terminaría condenándolo era grave. Una conspiración de metanfetamina a un nivel que te coloca en la franja más alta de las sentencias federales. En la corte se trata como una empresa, no como un negocio menor. Pero la historia de Vega da un giro duro en la frontera. Para cuando el caso está listo para hacerse público, él no está en Estados Unidos. Está en México. Estados Unidos solicita la extradición. México acepta. Y ese acuerdo se convierte en el campo de batalla. La documentación de extradición enumera la pena máxima como cadena perpetua. Esa línea importa porque se supone que fija el techo. De regreso en el Tribunal Federal, Vega es condenado. Luego cae la sentencia. Cadena perpetua. Sin libertad condicional. Sin fecha de salida. Vega la impugna. Argumenta que la cadena perpetua sin salida va más allá de lo que México autorizó. Los jueces no lo aceptan. Explican la realidad directa del sistema federal. La libertad condicional no existe como muchas personas la imaginan. Una cadena perpetua es una cadena perpetua. El tribunal dijo que México fue advertido de que cadena perpetua significaba el resto de su vida natural. Y la condena se mantiene. Hay un detalle menor que aprieta aún más la historia. Los registros judiciales mencionan comunicaciones vinculadas a la mafia mexicana. Cartas asociadas a redes carcelarias, incluido correo relacionado con Ontario y Pelican Bay. Incluso cuando los cuerpos están confinados, los mensajes pueden seguir moviéndose. Ese es el hilo conductor. Estructura, comunicación y alcance. Con Juvenal Kenny Vega, el final no es dramático, es definitivo. Pruebas de escuchas. Número 11. Raymond Champ Méndez. En noviembre de 1993, en Santa Ana, California,
Dentro de la oficina del defensor público del condado de Orange, un hombre con camisa bien planchada se sienta frente a acusados que no hablan inglés. Traduce, toma notas, mantiene las mangas abajo, cubriendo los tatuajes. Parece alguien que está reconstruyendo su vida. Su nombre es Raymond Champ Mendes. En el papel es un reinicio limpio. Llega a través de una pasantía de un colegio comunitario. Luego se queda como traductor de medio tiempo. Participa en entrevistas, convirtiendo el español de la calle en inglés judicial. Compañeros de trabajo dijeron que era calmado y respetuoso. Algunos incluso lo describieron como compasivo. También sabían que había estado preso. Un caso de robo y armas en 1989 le costó 4 años, pero dentro de la oficina encajaba. Sonaba como el sistema. Fuera de esa oficina, agentes federales dijeron que Champ era otra cosa. Lo vincularon con la mafia mexicana, la M. La describieron como una organización que no necesita titulares ruidosos para dirigir un negocio. Necesita personas que puedan moverse, hablar y permanecer invisibles. La prueba no fue un solo momento dramático. Fue acumulación, llamadas grabadas, reuniones documentadas y video que lo ubicaba donde no debía estar, si solo era un traductor intentando mantenerse limpio. En un amplio juicio federal por crimen organizado, llegó el veredicto. Culpable de violar la ley RICO y de conspiración RICO. Culpable de conspiración para el tráfico de drogas. También fue condenado por un cargo de conspiración para cometer homicidio con el fin de mantener o aumentar su estatus dentro de la organización. El jurado lo absolvió de otras acusaciones de conspiración para homicidio. Luego cayó la sentencia. Cadena perpetua en prisión federal. Años después, Mendes intentó reducir esa cadena perpetua mediante cambios en las guías de sentencia relacionadas con el crack. El tribunal lo rechazó. Una resolución citó un hallazgo de sentencia que lo vinculaba a una cantidad extrema. 139 kilogramos de crack. Cifras así no te dan una segunda oportunidad. Ayudan a explicar por qué el sistema lo trató como nivel superior. Y por qué la cadena perpetua se mantuvo exactamente como suena. Champ es recordado por la doble vida. No porque fuera llamativo, sino porque trabajó dentro del mundo legal mientras, según el gobierno, alimentaba la maquinaria que ese mundo intentaba detener. Luego las grabaciones, el veredicto y una cadena perpetua cerraron el acto para siempre. Número 12. Luis Coño Cisneros. El 12 de enero de 2000, en Mesa, Arizona, un vecindario tranquilo despierta con cinta policial y luces intermitentes. 2 hombres, José Moreno y su hijo adolescente, son encontrados sin vida. Y la escena se siente más grande que un solo ataque. Se siente como un mensaje. En el East Valley, los investigadores dijeron que mensajes así no provienen de un grupo al azar. Provienen de la influencia de la mafia mexicana extendiéndose más allá de los muros de la prisión. Ahí es donde entra Luis Cisneros, conocido como Coño. Aparece junto a su hermano, Felipe Porky Cisneros. Fiscales federales identificaron a ambos hombres como miembros de la mafia mexicana que operaban desde Arizona. La fiscalía dijo que la organización de los Cisneros no se basaba en una sola actividad. Afirmó que operaba múltiples frentes al mismo tiempo. Metanfetamina, cocaína, marihuana, lavado de dinero, robo de carros y deshuesaderos que convertían carros robados en efectivo de la noche a la mañana. Pero los investigadores dijeron que el verdadero motor no eran las drogas ni los carros. Era la autoridad de la M, del tipo que mantiene a la gente en silencio porque todos saben qué pasa cuando alguien habla. Y este caso tenía ese miedo incorporado. Los registros judiciales muestran que en un punto, los cargos estatales colapsaron después de que varios testigos de la fiscalía fueron asesinados. No intimidados, no presionados, no sobrevivieron. Los investigadores lo describieron como aplicación de reglas de la mafia mexicana. Silencio a través de consecuencias. Un episodio del caso muestra hasta dónde llegaba ese alcance. Un testigo clave fue reubicado fuera del estado para su protección. No importó. Según los investigadores, fue localizado y murió tras un ataque con arma de fuego en un autoservicio de comida rápida en Texas. Cuando las autoridades llegaron, encontraron algo deliberado. Se encontraron fotografías del caso colocadas de forma deliberada. Los investigadores dijeron que no fue violencia al azar. La describieron como una advertencia vinculada a la M. A medida que el caso federal crecía, el peligro lo siguió hasta el tribunal. Los registros muestran que la seguridad se vio comprometida al punto de que la fiscalía trasladó el juicio de Nuevo México a Arizona. Un movimiento así no ocurre a menos que el gobierno crea que la organización todavía tiene alcance. Luego llegó el punto de presión. La fiscalía presentó avisos de pena de muerte. El mensaje del gobierno fue claro. Esto no era delito callejero. La fiscalía dijo que era crimen organizado de la mafia mexicana. El final no llegó con un juicio público prolongado.
Llegó con un acuerdo de culpabilidad global a mediados de los años 2000. Según los registros judiciales, Luis Cisneros admitió haber ordenado múltiples homicidios y fue condenado a cadena perpetua en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Cisneros no era un jefe llamativo. La fiscalía lo describió como infraestructura de la M: dinero, miedo, disciplina y alcance a través de las fronteras estatales. Y su caso muestra algo a lo que los investigadores regresan una y otra vez. La mafia mexicana no necesita libertad para operar. La prisión es suficiente.